Eh, Esto ha estado tan bueno, todo lo que hemos compartido, todo lo que se ha expuesto, lo que hemos oído, lo que hemos podido compartir. Fíjense en que yo había pensado en algo más y el jueves los caminos del Señor son insondables, los designios del Señor no los entendemos, siempre son para bien de nosotros. Y fíjese que yo, leyendo mi Biblia el jueves, me fui a la parábola del buen samaritano y me quedé ahí y el Señor me habló y a través de su palabra y me decía precisamente de todo lo que hemos hablado esta mañana. Comenzando la lección, nos hablaba del amor al prójimo y bueno, la parábola del buen samaritano nos habla precisamente del prójimo y hay un intérprete, un levita, un sacerdote, un mesonero, que están involucrados en la parábola, pero el prójimo es lo que yo quería resaltar ahí y es lo que hemos estado compartiendo la mañana, tan rico, la verdad, para mí ha sido de mucha bendición hoy lo que hemos compartido, porque el amor al prójimo también es una responsabilidad social que tenemos, porque lo vamos a ver y la meditación que yo tengo, pues eh, es cortita, pues ya se ha hablado mucho y muy rico, como les digo. Entonces, no me voy a extender, no me voy a extender, pues ya hemos caminado bastante en ese terreno y más bien quisiera incluso hasta dejar abierta el espacio por si alguien quiere compartir algo más. Conocemos la parábola donde el buen samaritano, donde un intérprete de la ley se levante para probar a Jesús, le pregunta que haciendo qué cosas él puede heredar la vida eterna. O sea, ¿qué le falta? Reconoce que Jesús es un maestro, es un intérprete de la ley, pero quiere saber, quiere poner a prueba a Jesús con respecto al conocimiento que él cree que pueda tener Jesús y le dice entonces que le pregunta que haciendo qué cosas puede dar la vida eterna. Jesús lo lleva a la palabra, a la escritura y le dice, ¿cómo está escrito? ¿Qué ha leído? Y él responde con el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y viene el segundo mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. El tema de hoy, el amor al prójimo, como les digo, para mí ha sido riquísimo, riquísimo. Entonces, este hombre, queriendo justificar su falta de amor, por lo menos hasta a cierto tipo de gente, ¿verdad? O de personas, él le pregunta a Jesús una segunda pregunta y le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y viene entonces el relato del Señor, donde él le dice, respondiendo Jesús, y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron y lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo también. Pero un samaritano, Jesús pudo haber escogido a otro judío, alguien del mismo pueblo del herido, pero para hacerle más fuerte a este intérprete el asunto, pues escoge a un enemigo de él, un samaritano, pues los samaritanos y los judíos no se llevaban. Entonces Jesús escoge un samaritano y le dice que ese samaritano iba de camino y pasó cerca de él y viéndole fue movido a misericordia.
y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Eh, el amor al prójimo nos habla la escritura en muchas partes, Levítico 19, Deuteronomio 6, Gálatas 5, Romanos 13. Y la pregunta de este hombre, ¿quién es mi prójimo? No sé si nosotros en alguna ocasión hemos pensado en eso realmente, ¿quién es mi prójimo? ¿O quién es mi más próximo? Algunos dicen que mi prójimo es el que está más cerca de mí, pero como una responsabilidad social, eso abarca más que el que esté cerca de mí. Pienso que debe ser toda persona que tenga alguna necesidad, que esté pasando algún problema, y nosotros que estamos un poco lejos, ¿verdad? Chile, Argentina, México, Perú, Costa Rica. Bueno, también somos prójimos unos de otros. Y si tal vez no podemos ayudarnos económicamente o de alguna otra manera, podemos hacerlo con oración también. Y es una forma de ayudar al prójimo, como pidió el hermano Víctor, y otros hermanos, Heriberto, hermana Nancy. Orar unos por los otros. Este samaritano no tiene prejuicios como los tuvo el levita o el sacerdote. Posiblemente pensando en no querer contaminarse o en evitar algún problema, eh, quizás pensaron, si me detengo aquí, los ladrones también tal vez no se han ido, tal vez estén por ahí y me van también a hacer daño a mí. Sin embargo, este samaritano, con un amor al prójimo, de lo que hemos hablado, amor al prójimo, ¿cómo lo amamos? ¿En qué circunstancias amamos al prójimo? Tal vez será que amamos al prójimo o le damos cuando creemos que podemos recibir. Jesús enseña que no. Jesús enseña que debemos dar sin pensar en recibir, porque más bendición hay en dar que en recibir. Y entonces, este samaritano no piensa en el problema que pueda venir. Él solamente ve a alguien ahí herido, despojado de todo, quizás pidiendo ayuda, sin poderse levantar, y simplemente se baja de su cabalgadura, posiblemente era un, no sé, un caballo, un burro, no sé, se baja y lo atiende y va donde él está y lo mueve, usa su vino que era para limpiar la herida, usa su aceite para sanarlo, para aliviar. Esas eran cosas que él llevaba para él. Los viajeros en ese entonces eh, usaban esas cosas porque podía precisamente pasarles algo y entonces usarlo para ellos mismos. Pero vemos que este samaritano se desprende de sus cosas para usarlas en alguien que no era otro samaritano. Simplemente él vio a una persona, vio a un ser humano y fue movido a misericordia. Su amor por la persona que estaba ahí tirada lo movió a desprenderse de él mismo. Nos dice la escritura que lo puso en su cabalgadura. Eso nos dice que él mismo, bajándose y poniendo ahí al herido, él tuvo que caminar ahí hasta llegar al mesón. No le importó caminar, tal vez bajo el sol, no le importó si las heridas iban a ensuciar su cabalgadura. Solamente él pensó en aquella persona que estaba herida, que necesitaba de su ayuda, lo necesitaba él. Y entonces lo monta en su cabalgador y lo lleva al mesón. Dice la palabra que al otro día, al partir, sacó 2 denarios. 2 denarios es el equivalente a 2 días de salario. Uno dice Mateo, creo que Mateo 22, por ahí, nos habla de que el salario, un denario era el salario de un día. Sin embargo, él
dice que le da 2 denarios al mesonero y le dice, cuídamelo. O sea, ese cuídamelo lo tomó como un familiar, lo tomó para sí, cuídamelo. Él no dijo, bueno, ahí te lo dejo y vean a ver qué pueden hacer por él, no, sino que él dice, aquí está el dinero necesario para que me lo cuiden y todo lo que gasten de más, yo lo pagaré cuando regrese. O sea, él no se olvidó de del prójimo, de ese hombre que él encontró herido, golpeado, despojado de todo. No se olvidó, no hizo las cosas a medias, sino que preocupado, él le dijo, yo pasaré por aquí otra vez y lo que hayan gastado yo lo voy a pagar. Posiblemente el herido ya no iba a estar ahí, posiblemente el herido no iba a poder agradecerle a él, pero él con todo el amor al prójimo, dijo, cuídemelo, yo me hago cargo de todo. Nosotros debemos siempre tener ese amor, cultivar ese amor y si no, debemos pedirlo al Señor, que nos dé ese amor al prójimo, porque como decía, también es una responsabilidad social. Como decía el hermano, que hay gente que llega a pedir y se van, otros se quedan. Alguien pasa por la casa de uno pidiendo y uno no sabe realmente la necesidad que puedan tener o no, si es verdad o no. Sin embargo, de ahí Dios será el que trate con ellos. A nosotros nos queda ser el prójimo y ayudar. Aquí sigue diciéndonos, eh, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? Jesús ahora le pregunta a él, ¿quién crees tú que fue el prójimo de este hombre herido? De este hombre que los ladrones despojaron. Y no solo lo despojaron, lo hirieron. Apenas fue que no lo mataron, ¿verdad? Entonces Jesús le hace esa pregunta y lo confronta con él mismo, con su egoísmo, con su falta de amor. Y él responde a Jesús y vuelve a responder bien como la primera vez. Y le dijo, el que usó de misericordia con él. Vemos que todavía este hombre no quiere referirse, ¿verdad?, al samaritano, sino que dice el que usó de misericordia con él. Pues nada le costaba a él decir, bueno, el samaritano fue el que hizo las cosas que tenía que hacer, sino que lo deja de lado el nombre y le dice el que hizo de misericordia con él. Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Ahora, eso que Jesús le dice, yo siento y creo que nos lo está diciendo a nosotros también. Hoy debemos ir, que vayamos, que hagamos lo mismo. El ejemplo del samaritano es para nosotros. ¿Cómo debemos nosotros actuar? No como el sacerdote, no como el levita, sino como hizo el samaritano, con ese amor, amar de verdad, con hechos. Eh, Cumpliendo la ley sin acepción de personas, eh, portarse como un prójimo con el hermano y para con todos. Eso es lo que nos manda, sin mirar razas, credos, nacionalidad, creencias religiosas, condición social. Creo que debemos ser el prójimo y si todos hiciéramos lo mismo, decía el hermano, que si todas las iglesias evangélicas, bautistas, todas se unieran en un amor hacia el prójimo y reconociendo esa responsabilidad social, qué distinto que sería. Como dice la iglesia primitiva, dice que nadie tenía falta de ningún bien, porque todos procuraban el bien de los demás y el que tenía le daba al que no tenía y hasta vendían las cosas para ayudar a los demás. Entonces, como decía el hermano, qué bonito, aunque eso puede ser como una utopía, ¿verdad? Pensar, porque hoy lo que falta, y en muchos lugares lo veo uno, aquí en Costa Rica lo vemos, es el amor al prójimo, el amor a los demás. Lo que sí hay mucho es egoísmo, avaricia, cada quien quiere solo
por lo suyo y ver por lo suyo, pero si existiera realmente esa posibilidad de que todos nos uniéramos, qué lindo sería que todos fuéramos el prójimo de todos y que nadie tuviera falta de ningún bien. La lección hablaba de las ofrendas y de cubrir las necesidades. Aquí la meditación nos habla de ayudar a alguien herido. Y a veces las personas no están heridas solamente en lo físico, sino están heridas en lo emocional, en lo espiritual. Y esas personas también necesitan de nuestro apoyo. Allá en Argentina, en Chile, en México, aquí en Costa Rica, hay muchas personas necesitadas de un apoyo, de un abrazo, de que las escuchen, porque las heridas no son solamente físicas. Y entonces, esta meditación que yo traía, como les digo, la hemos comentado tanto hoy, que para mí ha sido de tanta bendición, tan rico, este, que solamente puedo decir y pedir al Señor que nos ayude, que nos dé amor, que nos ponga amor en el corazón, que dejemos un poco el egocentrismo, que tengamos un espíritu altruista hacia los demás. Este samaritano es un gran ejemplo para nosotros porque sin conocer a la persona, sin ser de su nación o de su raza, no le importó. Simplemente él vio a alguien necesitado y fue a ayudarlo, gastando su dinero, usando sus cosas, procurándose el bien de él. Lo encargó a alguien, ¿verdad? Y no nos dice qué pasó con el herido. La parábola no nos dice qué pasó con el herido, si se restableció, si se fue. No nos dice si el samaritano pasó por ahí, pero podemos entenderlo que así fue. Gracias a ese amor desinteresado, a ese altruismo de este samaritano, una persona se pudo recuperar. Tal vez en algún momento pensemos más allá de la escritura, en que sí se pudieron haber encontrado y qué bonito, porque siguieron posiblemente siendo no solo amigos, tal vez hasta hermanos. Hoy necesitamos ese amor al prójimo, esa ayuda mutua, esa responsabilidad social que todos tenemos con los demás. Esta es mi meditación, hermanos, para hoy. Y si alguien desea ampliar, comentar más, el espacio está abierto. De mi parte, yo agradezco a Dios meramente y a todos ustedes, hermanos, que me han dado hoy una gran lección sobre el amor al prójimo también, sobre la ayuda y la necesidad que todos tenemos, porque problemas todos tenemos, necesidades, a veces pasamos bien, a veces no pasamos tan bien, y eso siempre va a existir, siempre va a haber hasta que un día estemos con el Señor. Entonces, esa es mi meditación y yo les agradezco montones a todos y les deseo muchas bendiciones, que todo se vaya resolviendo conforme a la voluntad del Señor, que la gracia del Señor esté con cada uno de nosotros y para adelante en el Señor. Amén. 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 ¿Algún comentario, hermanos? Bueno, quisiera hacer un comentario, no sé si me escucha. Ya, he estado escuchando el sermón, que está muy, muy bonito, de la cual hay una parte que estuvo hablando del texto, donde dice que el samaritano fue movido eh, en su corazón para poder ayudar. Yo, yo pienso, y muchas veces cuando salgo a la calle y digo, hay tanta como muchos hemos estado comentando, y es cierto, hay muchas, a veces la maldad se ha extendido tanto que a veces mucho uno duda o piensa que de repente esta persona lo está haciendo para drogarse muchas veces o para emborracharse o utiliza el dinero en otras cosas malas.
Entonces, bueno, yo lo hago, ¿no? Yo personalmente sí lo hago en el sentido de que cuando yo salgo y digo, si mi corazón, porque uno cuando viaja o cuando está en el transporte, digamos, viene, sube uno, sube otro y cuenta sus historias. Bueno, acá en Perú, ¿no? Sube uno y dice, yo salgo de la cárcel y estoy de esta manera, estoy trabajando, no tengo que vender, pero pido su colaboración, viene otro con un cartel diciendo me han operado y tengo esto, lo otro, y ahí suben uno y otro y otro. Entonces, y uno no puede ayudar a todos, ¿no? Porque de repente, depende de repente uno sí puede, pero yo económicamente quizás no estoy bien, ¿no? O sea, no digamos, tengo mucho dinero, ¿no? Pero yo digo, y puse en mi corazón, si mi corazón me dice, me mueve a que yo pueda dar a alguien que realmente vea o sienta mi corazón que esa persona sí necesita, yo lo voy a hacer. Y eso yo personalmente hago así, ¿no? Me propongo, o sea, salgo a la calle y veo, sí, y mi corazón me dice, ayuda a esta persona. Hazlo. Entonces, me muevo y yo lo hago. Y yo creo que el buen samaritano también pasó por eso. Yo creo que tenía esa táctica o esa manera de que yo también igual lo tengo. Fue movido por misericordia, de querer ayudar. Me pasó un caso una vez, yo manejo mototaxi, no sé, allá en Chile o en otro lugar también habrá, ¿no? Entonces, yo manejo mototaxi. Un día yo estaba manejando y vi una persona que estaba tirada en un paradero, o sea, solita, tirada como si alguien lo hubiera empujado, lo hubiera atropellado, pero estaba cerca a la pista, ¿no? Entonces, y yo manejaba y me decía en mi cabeza, o alguien me decía, tienes que ayudarle, porque si Dios te dice que tienes que ayudarle, tienes que hacerlo, porque si no, no va a haber bendición, no va a haber ni una cosa, Dios no te va a bendecir. Entonces yo agarro, me bajo y lo comienzo a levantar, a ayudarlo. Una vez dejarlo sentado, estaba medio mareado, o sea, ya medio mareado, no borracho, mareado, y lo siento y me estoy yendo. Y entonces todas las motos, los carros comenzaron a alcanzarme y decirme, oye, recoge a la persona que tú has atropellado, oye, ¿por qué te escapas? Y tuve miedo, o sea, y dije, wow, ahora de repente me han filmado, me han tomado fotos y de repente hasta me pueden denunciar que yo sí que he atropellado, pero yo no he atropellado, simplemente le he ayudado. Y con eso saco la conclusión que uno tiene que hacerlo de corazón. Y Dios le agrada eso, que nosotros lo hagamos de un corazón dispuesto de ayudar, de un corazón que quiere servir, a querer hacer un bien a las personas, ¿no? Pero cuando nosotros lo hacemos, que simplemente vamos a recibir algo, yo creo que eso sí está mal. O sea, yo creo que eso no está, no se ve bien, o bueno, mal no, ¿no? Si no, no se ve bien, ¿no? Dios se agrada cuando incluso ofrendamos o damos todas las cosas de corazón. Pero cuando damos por obligación o hacemos las cosas por obligación, a eso Dios no le agrada, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? No sé si de repente me equivoco, está bien o está mal, ¿no? Está bien. Bueno, ¿puedo decir algo al respecto? Hace una semana, 2 semanas atrás, una persona se acercó, estaba estacionada esperando a mi señora, se acercó, me golpeó el vidrio y me dice, oiga, ¿sabe qué? Voy a ver un trabajo, era una persona mayor, unos 60, unos 70 años, que a veces trabajan en los edificios, van a buscar pega, me dice, ¿sabe que tengo que ir a Manquehue a buscar ahí a Manquehue, que es un edificio que para ir a un trabajo y no tengo plata para movilizarme? Ya, entonces yo le dije, ya, le dije, espera un poquito. Saqué y le pagué y le pasé plata para dos pasajes, de uno de ida y uno de vuelta, porque se viene en metro. Uno sabe, más o menos calcula eso. Y en el fondo le pasé tres pasajes, por si acaso. Y ya, yo feliz, pues, no, no hay problema. Y hace unos 3 días atrás, estaba esperando otra vez a mi señora, ella había estado en un trámite de ella, y se acerca la misma persona aquí en la comuna, se acerca el mismo caballero, y con el mismo cuento. Ya, ya, al final cuento, pues me cuenta exactamente lo mismo, y yo le digo, no, amigo, no tengo.
Entonces, eh, a mí, respecto a esto, y uniéndolo con lo que decía quien predicó, eh, cuando el Señor vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense que yo creo que está muy unido a lo que la parábola del samaritano, porque todos el escriba, el fariseo, todos los otros pasaron y el samaritano quedó. Entonces, claro, las personas nos engañan, pero yo creo que cuando uno está, el corazón, el Señor no le habla, el Señor le habla y le dice, esto está bien hecho. Pero me pasó con esta persona que la segunda vez me estaba contando la misma historia, ¿se fijan? Entonces, cosas que pasan, pero ya uno como está, ya, ¿cómo se llama? Alerta, no le va a pasar de nuevo con la misma persona. No, miren, no le llamé la atención, ninguna cosa, ni nada por el estilo. Eh, Nada, pues eso, pasan, pero... y este mismo tema, aunque usted no lo crea, la hermana Elizabeth, que trabaja, que es la profesora de religión en el liceo, estuvimos conversando este tema. Sí, parece que era el tema para esta semana, lo que quería conversar el señor. Sí. Ya, pero aún así, tenemos que, también la palabra dice, si alguien te pide que camines con él una milla, vete con él dos. Si alguien te pide aún la capa, dale también la otra. ¿Se fija? Entonces, claro, siempre la idea del Señor es que nosotros ayudemos, que seamos solidarios, que miremos a la persona. Por lo que decía el hermano Eduardo, que lo que le pasa a su hija. Sí, hay mucha confusión con el tema de los jóvenes hoy día, sobre todo este tema del LGTB y todo, pero eh, uno tiene que mirar la persona, porque en los tiempos de Jesús, ¿acaso no había todo esto? ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Mirar más allá de la apariencia física, sino mirar la persona. Y estar alerta también, porque esas personas a veces se aprovechan también. Pero ahí en donde el Señor tiene que hoy día, yo creo que nos está dando mucho discernimiento, no solamente discernimiento para hacer nuestras cosas diarias, sino que el discernimiento espiritual. Eh, Eso. Muy bien, hermanos. Hermoso tema. Como que ocurren también las cosas. También se rieron de mí, ha pasado, que en la calle, yo soy de Chile, y el caballero dijo, ayúdeme a cruzar la calle, y venía con un bastón porque no vidente, ¿cómo se dice? Ciego, Ciego, un ciego. claro. Y después, todo bien, lo crucé y conversó un poco, le ayudé un poco dónde queda tal dirección. Ya, ok, gracias. Y cuando me fui ya, perdí mi dinero. Creo que no era tan no vidente. Entonces, es la experteza o la sagacidad de aprovecharse de los demás con, con la gente, ¿cierto? Que anda pidiendo las limosnas o cosas así. Pero como dijo el tema, ¿cierto? El hermano Roger, que hay que darnos, el hermano Víctor también tocó el tema, ¿cierto? Incluso ayudó a una persona que estaba cayéndose como que estuviera atropellado y lo culpan a él. Entonces, cada cosa lo van a mirar también, entonces. Eh, entonces, dejemos el Espíritu de Dios para que tengamos ese discernimiento, ¿cierto? Y no caer también, pero cuando ayudemos, ayudar de corazón a la persona, porque estamos Amén. bien lo que